Muy buenos días. Araceli de Álvarez para servirles aquí una vez más con el gusto de poder compartir la palabra del Señor que siempre lleva vida y bendición. Y como siempre una bienvenida a este espacio que hemos dedicado con mucho cariño y dedicación para poder compartir aquello que el Señor nos va dando en el caminar, en el servir, en el vivir. Sin duda, palabra que edifica y fortalece el corazón. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos regalos has recibido hoy? Y no estoy hablando de aquellos que cumplen años, que por cierto, si cumples años, bueno, un abrazo. Pero no, ¿cuántos regalos has recibido de parte del Señor? El salmista decía que era incontable, ¿verdad? El poderse poner a pensar en todos sus beneficios, en todas sus maravillas. Pero hay unos regalos especiales de los que te quiero hablar en esta hora, que son regalos divinos, que son los dones espirituales. Esos regalos de Dios que nos permite disfrutar a sus hijos para poder ser hábiles y diestros en el llamado a vivir la vida cristiana. Fíjate qué hermoso. Déjame decirte en palabras apostólicas de Santiago 1, 17 y 18. Fíjate esta palabra qué hermosa. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate qué hermoso. Dice que todo lo bueno, esa buena dádiva, ese don perfecto, el mayor don perfecto definitivamente es Jesucristo. No hay otro comparable. Pero en este caso, ese don perfecto que nos quiere dar adecuado a nuestras vidas viene del Padre de las Luces, y entonces está hablando de esa preciosa iluminación que da el Espíritu Santo. En él no hay oscuridad y que no cambia. O sea, yo cuando estaba en el seminario te cuento que algunos maestros llegaban a decir que los dones mencionados en la Escritura ya no estaban en operación. Bueno, pues aquí Dios me dice que Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, y si dio estos principios para la iglesia de antaño, pues siguen vigentes para la iglesia de hoy. Ahora, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de los dones? Porque yo veo que por un lado hay mucha mala información o mucha ignorancia. Y estos regalos de Dios, que son los dones del Espíritu, que nos han sido dadas, viene de la palabra en griego carismata, que significa gracia, gratis, regalo, ¿sí? A diferencia del fruto del Espíritu, con el cual también el Espíritu Santo lo produce, pero se requiere esfuerzo de nuestro lado, humillación, fidelidad, obediencia, constancia, persistencia para irlo adquiriendo. Pero a diferencia de los dones es que estos vienen de una forma maravillosa al nacer de nuevo, ¿sí? No son títulos de merecimiento, no son logros alcanzables, sino son regalos. Escucha bien esto, regalos. Mi pregunta es, ¿tú conoces tus dones espirituales? Que por cierto, el de gentes no está en la lista bíblica, pero tampoco el de música. Fíjate qué interesante. Más adelante te hablo de esto. Y vienen en las diferentes cartas de los apóstoles las listas de los dones del Espíritu, los cuales ahorita vamos a desglosar. Yo quiero que estés bien atento. Tienes tu Biblia, tienes tu libreta, toma anotaciones, porque es bueno en principio que tú los puedas descubrir, ¿verdad? Pero por otro lado, que también puedas discernirlo en otros
para saber si es algo que viene de parte de Dios o no. Fíjate, a todos los seres humanos, a todos, ¿verdad? A todos, Dios nos ha dado talentos y habilidades naturales, ¿sí? Y lo vemos desde niños, ¿no? Esa inclinación artística, esa inclinación deportiva, esa capacidad intelectual, esa destreza con las manos, esa destreza con la mente, física, emocional, interpretativa, en fin, todo eso Dios lo dio al ser humano. Ahora, no todos saben que viene de Dios y es para expresar la variedad de su poder, ¿sí? Pero mucho de, por ejemplo, una buena voz, muchos se enorgullecen y se jactan como si fuera producción personal, pues es un talento que Dios dio, por ejemplo, para cantar, pero no significa que es algo que la persona logró, ¿sí? Entonces todos tenemos habilidades, capacidades, que Dios nos ha dado esos talentos, que son regalos también del Creador, pero son naturales, o sea, todo el mundo los tiene, a veces se aplican para beneficio a otros, pero a veces solamente es el cultivo del yo, del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de quererse sentir mejor o compararse con otros, ¿no? Pero a los hijos de Dios nos ha dado los dones por medio de Jesús, que aparte de esas capacidades naturales que podemos tener, fíjate cómo se incrementa nuestras destrezas, capacidades y habilidades, pero ahora son espirituales para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿sí? En el nuevo nacimiento viene la expresión espiritual del Santo Espíritu de Dios, dándonos esas capacidades espirituales, ¿sí? Y son para ejercerlas en la vida cristiana, para ejercerlas en el llamado a servir, porque todos somos llamados siervos, ¿sí? En diferentes aspectos tenemos que ser servidores del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos dones espirituales? Si te has preguntado. En primer lugar, es con la expresión de los dones dar la gloria a Dios. ¿Sí? Esto significa dar a conocer las excelencias de su ser. Cuando se maneja este don de manera adecuada, estamos apuntando a que Dios es poderoso y que puede derramar de su poder en sus hijos para que puedan replicar su poder aquí en la tierra, ¿verdad? Y en segundo lugar es para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y estos tiempos, como muchos otros de prueba que hemos pasado, son para poner en ejercicio los dones que Dios nos ha dado. Y necesitamos conocer ese potencial que el Señor nos ha dado, no minimizarlo, no menospreciarlo, no ignorarlo. De hecho, el apóstol Pablo les decía a los corintios: hermanos, no quiero que ignoren el obrar de los dones del Espíritu. ¿Sí? Porque hay mucha ignorancia, hay mucha confusión, hay mucha falsedad, hay mucho intento de imitación, ¿verdad? Ahora, yo en el seminario aprendí del doctor Pat Carter hace muchísimos años, viendo acerca de los dones, que para mí fue maravilloso, porque déjame te digo, yo llego al seminario junto con mi esposo, y yendo al seminario yo vengo a aprender lo que debía haber aprendido en la iglesia. Y ese fue un reclamo de su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué hasta tener que llegar a un seminario para aprender lo que la iglesia se debe enseñar a cada miembro? Hasta el momento que yo llegué al seminario, siguiendo el llamado de Dios, yo realmente no había descubierto ni mis dones, ni mi llamado, con claridad. Y el doctor Carter nos dio 3D, ¿sí? Para que las anotes. Y la primera D en cuanto a los dones es descubrirlos. Luego la segunda D es dedicarlos. Y la tercera D es desarrollarlos. ¿Sí? Ahora, descubrirlos es una tarea personal,
pero que en muchas ocasiones vamos a buscar confirmación de otros. En este caso, la paz que Dios nos da al confirmarnos ese don, también nuestro pastor, que nos conoce, que ha visto nuestro desempeño, nuestro desarrollo, y dice sí es por allí, ¿sí? Y que también nos diga no es por allí, ¿verdad? Yo recuerdo también de muchos años atrás, no sé si se sigue haciendo, pero hay iglesias donde la gente pasaba al frente a cantar un canto y algunos decían, pues yo no sé cantar, pero voy a cantar. Entonces yo decía, bueno, si no es su habilidad, porque va hasta estorbar ese momento de adoración, porque va a hacerlo mal, mejor porque no descubre su don y expresa el sentir que Dios le pone de manera diferente, porque todos tienen que cantar. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces era, primero descubrir el don. Entonces el pastor, no es tu habilidad. A mí me da mucha pena, pero yo sí lo llego a decir. Cuando veo una persona que quiere participar en el grupo de alabanza y no tiene la habilidad musical para nada, pues no es tu lugar, así de fácil, así de sencillo. Ahora, es que a mí me gustaría, sí te gustaría, pero únete al coro celestial, ¿verdad? Entonces, descubrir el don es bien importante, porque es algo que Dios te ha delegado y que al final de los tiempos va a pedir qué hiciste con esa capacidad. Y ahí viene la famosa parábola de los talentos. Y si fuiste como aquel que fue y lo escondió, así te va a reprender el Señor, ¿sí? O si fuiste aquel que tenía 5 y estuvo trabajando y adquirió otros 5, el Señor te va a decir, bien bueno, siervo y fiel. Entonces, descubrirlo es bien importante. Para esto se requiere tiempo de oración, meterse al estudio de la palabra y buscar consejo para ver dónde es que Dios nos ha puesto. Hoy ya te voy a dar la lista de los dones en diferentes pasajes para que tú puedas ir viendo. Ahora, una bendición bien grande que me encontré al preparar este estudio, lo he compartido en varios lugares, pero en esta hora lo quise compartir porque en las versiones actualizadas no solamente te dice, como en la Reina Valera, el título del don, sino lo que significa, lo que quiere decir. Y eso nos da un poco más de amplitud para que podamos comprender en el cuerpo de Cristo cuál es nuestro lugar, ¿verdad? Y luego dice esta palabra que tenemos que dedicarlo a Él, o sea, tener ese tipo de corazón humilde que reconoce que es algo que Dios nos ha dado por su inmensa gracia y gran misericordia. No tenemos nada que ver con el orgullo, la soberbia, la vanidad, la vanagloria, la presunción. Eso es enemigo completamente de la expresión de los dones. No es para nuestra gloria, es para su gloria. Hay que dedicarlo completamente a Él y en tercer lugar hay que desarrollarlo. Déjame te cuento, cuando hace años Dios me confirmó que me había dado el don de la enseñanza, a mí en lo personal me desafió a ser una estudiosa de la palabra. Entonces, tengo años en ese hábito de lectura, meditación, reflexión, de escribir, de buscar, de profundizar, de tener ese hábito de estudio constante para conocer más y más y que lo que yo pueda enseñar siempre tenga un sustento bíblico. He vencido las tendencias del mundo, las modas que quieren luego entrar en el cuerpo de Cristo, o aún en las ciencias, ¿no? Como la psicología, que tiene buenas cosas, y últimamente mucho el mensaje motivador. Yo tengo que tener mucho cuidado que mi papel no es motivar a la gente, ¿sí? A que sea positiva y a que piense bien, no, sino enseñar lo que dice Dios. Y para esto he tenido que dedicar tiempo que no me pesa para nada, al contrario, para mí es un deleite. Cada mañana que me despierto, siempre estoy a la expectativa. Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿Qué quieres mostrarme? Y fíjate, te cuento algo bien bonito. Este pasaje de Santiago 1, en la madrugada Dios me despertó y me lo recordó. Yo la verdad no lo tenía en mi tema para hoy. Y cuando me despierta, nada más que no me acordaba exactamente, sabía que era Santiago escribiendo,
pero no recordaba con claridad qué capítulo y versículo. Bueno, pues luego lo primero que hice fue buscarlo y ya me encontré, ¿verdad? Porque así me despertó el Señor con estas palabras: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí? Este verso yo me lo sé de memoria, pero a lo que voy es como, por cierto, los versos que no te sabes de memoria, el Espíritu Santo no te los puede recordar, porque no te lo sabes. Entonces hay que adquirir el hábito. Si tienes ese don de enseñanza, tienes que estar constantemente cultivando y aprendiendo. Esto le llamo el desarrollar el don. Eso significa practicarlo, significa preparación, significa inversión de tiempo, significa constancia, y de esta manera vamos a ver cuáles son los dones que el Señor ha dado a tu vida. Vamos a una primera escritura, y esta la escribe el apóstol Pedro. Y me llama la atención porque te quiero mostrar que tantas veces un subtítulo nos corta el mensaje. Y en este caso quité el subtítulo de la siguiente escritura para que lo leamos de corrido. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 al 13. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Así que, primer principio, cada creyente por lo menos tiene un don espiritual. Este es un buen principio. Ahora, puede haber varios dones, sí, pero por lo menos tiene un don espiritual. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Fíjate, ahí está la acción de que tenemos que usar los dones para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y dice, y pone ejemplos, ¿no? Verso 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Fíjate. Entonces de ahí, que si uno tiene la habilidad, yo le daba gracias a Dios porque tengo habilidad verbal. Pero yo antes ocupé esa habilidad verbal para tonteras, ¿sí? Cuando estaba jovencita, yo me sabía 1000 chistes, ¿sí? Y demás, antes de niña yo me sabía 1000 dichos populares. Y Dios me fue llevando a, no que fuera malo contar chistes, pero no fui llamada a eso. Y muchos de los dichos populares tienen cierto grado de sabiduría, pero no son del todo confiables. Y me fue llevando a la palabra, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la habilidad de hablar, yo tengo entonces que tener, como embajadora de Cristo, tengo que hablar como si Dios mismo estuviera hablando por medio mío, por medio tuyo, ¿sí? Ahora dice, ¿has recibido el don de ayudar a otros? Estamos hablando de otro don, el de la ayuda. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da, ¿sí? Ahora, hay dones que van a ser un poco más visibles que otros. Aquí tú no te preocupes si te ven o no te ven otros. Jesús dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, tú concéntrate en ser agradecido con aquel don que Dios te ha dado. Y después dice, así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está el propósito de los dones, dar la gloria a Dios, ¿sí? No a ti mismo, ¿sí? A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Ahora, aquí cierra esta porción. Y los escritores que traducen la Biblia ponen un subtítulo, pero yo me voy a seguir de frente. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que fíjate, los dones van relacionados para los tiempos de prueba. Y de esta manera podamos, a través de las capacidades espirituales que el Señor nos ha dado, edificar a otros,
fortalecer a otros, bendecir a otros, animar a otros. Y dice Pedro apóstol, están pasando una situación crítica en el tiempo que le escribe esta carta. Están siendo perseguidos por el Imperio Romano, están siendo ejecutados en el circo romano, el león los devora literal, y él está diciéndoles, usen sus dones. Si van a hablar, hablen de parte de Dios. Si van a ayudar, háganlo en la fuerza de Dios. No ignoren que va a haber pruebas de fuego, pero es una forma de participar del sufrimiento de Jesucristo. ¿Sí? Por eso Pedro no objetó cuando lo iban a crucificar. Él dijo, sí, pero yo no igual que el maestro. A mí me ponen, por favorcito, de cabeza, porque no quiero para nada tratar de ser como Jesús en ese sentido, ¿verdad? Ahora vamos a otro pasaje bíblico. 1 Corintios 12, del 1 al 6. ¿Sí? Todo el pasaje del capítulo 12 hay que leerlo completo, pero saco esto para decirte la lista de los dones que vienen aquí mencionados. Dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, en otra traducción dice de los dones espirituales, ¿verdad? No quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, ¿te acuerdas cuando eras pagano? ¿Sí te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Y me da tanta vergüenza recordar mis actitudes paganas, ¿no? Fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. ¿Sí? Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso muchos de nosotros fuimos enseñados a que si guiábamos a la persona a hacer una oración de fe, la persona era salva. Pero tantas veces no era el Espíritu el que estaba guiando esa conversación y esa convicción, sino solamente la persona repetía lo que no entendía, pero siguiendo lo que le decíamos. Y aquí dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor y Salvador de su vida, excepto que el Espíritu Santo le traiga su convicción personal de pecador que le separa de Dios y de arrepentimiento que le acerca a Él. Fíjate, esto es bien interesante, ¿sí? Por eso es muy importante ir a la Escritura y ver los contextos. Ahora, entra el tema de los dones, verso 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Ahí hay otro principio hermoso. Hay diversos. Yo he contado 22 dones espirituales porque en las listas algunos se repiten, ¿sí? Pero el mismo Espíritu es el que produce esa preciosa diversidad, ¿sí? Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Entonces, con esta pandemia, con el cierre de los templos, yo he encontrado que Dios quiere ampliar nuestra visión de servicio. Nuestras ideas, fíjate, de hecho, yo no sé si te has puesto a pensar, pero en algunas iglesias todavía se sigue diciendo servicio el domingo a las 11 de la mañana. ¿Por qué servicio? Viene de la idea que la gente venía a la iglesia a dar un servicio a Dios, ¿sí? Pero una vez que sale del culto, se olvida del servicio. Y lo que quiere Dios ahora es que tanto los dones como el servicio sea donde quiera que estamos. Por eso muchos cristianos por mucho tiempo tenían vida espiritual y vida secular, ¿verdad? Acá en la iglesia se portaban de una manera, pero fuera de la iglesia eran de otra manera. Y esto significa una dualidad, o sea, no estaban siendo guiados a que cuando Dios te pone, fíjate, cuando a mí Dios me reveló hace muchos años, ¿no? Pero fue maravilloso, porque yo vengo con esa idea que voy a la iglesia a servir a Dios, pero yo salgo y ya no sirvo, ¿verdad? Entonces, el trabajo de casa, el de cada día, el de ama de casa, que es muy interminable, muy desgastante y a veces muy complicado,
yo lo hacía de mala gana, de mal humor, yo lo hacía enojada, ¿sí? Pero un buen día, bendito Dios, porque me trajo Colosenses 3, ¿verdad? Y empiezo a ver todo Colosenses 3, pero 18 y 20 habla acerca de que todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Entonces yo me quedé, también esto, también lavar trastos, también limpiar casa, también lavar ropa, también hacer de comer, también atender a la... Y dijo Dios, también. Y cambia mi perspectiva, entonces yo entiendo que el servicio es donde estamos. Y ahora tenemos que aplicarlo en este tiempo a que esas capacidades espirituales que Dios nos ha dado, servir en casa, servir en la oficina, servir en la escuela, servir en el barrio, servir en la iglesia cuando podemos congregarnos, servir con la familia, ¿sí? Y entonces dice, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios va a decir algo en contra de Jesús, sino va a exaltar a Jesús, ¿verdad? Y luego empieza. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor, ¿sí? Entonces, si tú tienes un título universitario, si ahora está de moda sacar los máster y los doctorados, ¡qué bien! Pero eso debe estar dedicado al Señor. Pero si tú con trabajos terminaste la primaria o la secundaria o la prepa o tienes carrera trunca, tú por eso no te debes de sentir menos, porque dice que son distintas formas de servir. Me queda claro que una persona que tiene un poco más de preparación pues va a llegar a otros niveles, no nada más socioeconómicos para ganar más dinero, sino para hacer influencia de luz y salvación a aquellas personas que están en ese ambiente que quizá una persona que no tiene esos estudios puede llegar, ¿verdad? Después dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Fíjate qué bonito. Dios trabaja en formas diferentes, pero es el Señor el que hace la obra en todos nosotros. Y de allí que es importante que podamos tener en nuestro corazón esa seguridad de cuáles son esos dones que el Señor nos ha permitido recibir, ¿sí? Ahora, esto lo habla la primera parte de Corintios 12, ¿sí? Y entonces nos sigue diciendo, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Otra vez viene edificarse, consolarse, animarse, en fin, que podamos interactuar. Los dones no deben de ser pasivos, son activos, ¿no? A unos el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Esto se le denomina la palabra de ciencia. No sé si te ha pasado, pero de momento a mí me ha pasado en ocasiones que estoy compartiendo algo y digo algo a la persona y me dice, ¿cómo sabía que yo tenía eso? No, pues yo no sabía. Pero ese don está en operación porque Dios y su Espíritu revelan algo en lo profundo del corazón que tantas veces la persona no se anima a confesar o a aceptar, ¿verdad? Entonces, esto de dar palabra de sabiduría es dar consejos sabios, ¿sí? Y que puedan estar emanados de la palabra del Señor. Si a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más este único Espíritu le da el don de sanidad, ¿sí? Entonces, Dios en su misericordia, yo he visto la operación de los dones de sanidad por muchos años, pero me queda claro dos cosas. La primera, hay ocasiones en las que Dios soberanamente sana, aunque no haya nadie que tenga el don de sanidad, ¿sí? Y hay ocasiones que Dios decide no sanar, aún a pesar de que haya quienes tengan el don de sanidad. Dios es soberano, Él tiene un propósito y Él sabe por qué. Pero Dios está por encima de los dones, pero que puede usar, sí. Ahora, mucho cuidado con que si sabes de alguien que tiene don de sanidad, buscar
al que tiene el don de sanidad y no al dador de los dones. Porque entonces puedes estar buscando al humano. Es que es bien bueno, ha orado por muchos, se han sanado y yo quiero ser sanado. Y no se trata tan solo de tener una sanidad física, sino hacer la voluntad de Dios y cumplir su propósito. Después dice la palabra, verso 10, a cada uno da el poder, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Entonces está el don de milagros y está la palabra profética, ¿sí? Ahora, la palabra profética no se está refiriendo a hablar de eventos futuros, sino a hablar las palabras escritas de Dios adecuadas al momento y a la oportunidad por la cual se está atravesando, ¿sí? Es esa palabra sabia, es esa palabra oportuna, es esa palabra poderosa que va a dar vida, que va a dar aliento, que va a dar fortaleza para seguir adelante. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y esto habla del discernimiento de espíritus. Ahora, entre paréntesis, todo nacido de nuevo tiene discernimiento espiritual. La tristeza es que no todo nacido de nuevo desarrolla ese discernimiento. Un estorbo enorme, garrafal, pero tremendamente feo, es el chisme. Es la crítica mordaz, ¿sí? Cuando una persona ha desarrollado tanto tiempo el chisme y la crítica, difícilmente va a notar que ha sido dotado del discernimiento espiritual, para que vea más allá de lo que ven sus ojos. Por lo tanto, tiene que confesar su pecado de participación en estas cosas, arrepentirse sinceramente con mucha vergüenza, entregar a Dios ese pecado, abandonar esa práctica y empezar a cultivar el discernimiento espiritual. Esto es para todos los creyentes, pero en el caso del don de discernimiento, Dios lo da de manera muy particular para quienes estamos en el ministerio, porque sí necesitamos también discernir cuando la obra que se está dando viene de Dios o cuando viene del opositor, del diablo, ¿verdad? Y da el Señor, Él pone luego el sentir, el estorbo, la claridad, se va a confusión, se va a distracción y nos da exactamente lo que necesitamos recibir. Todavía a otro, dice Pablo apóstol, se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, llámese lenguas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Ahora, aquí es otro tema, punto y aparte, hablando famoso don de lenguas, ¿verdad? Y precisamente por luego llegar a lugares donde se da una enseñanza más tradicional que bíblica, escucha bien lo que estoy diciendo, porque hay iglesias donde todo el mundo tiene que hablar en lenguas y si no las habla tiene que repetir lo que otros dicen. Eso no es hablar en lenguas. Y han tenido la idea que la venida del Espíritu Santo necesariamente se va a manifestar en hablar en lenguas. Y sin embargo, el apóstol Pablo aclara esto hacia el final de esta carta, ¿verdad? Capítulo 12 de 1 Corintios, diciendo verso 29. ¿Acaso somos todos apóstoles? Son preguntas, ¿eh? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar lenguas? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar lenguas desconocidas? Por supuesto que no. Fíjate. Entonces, una manifestación del Espíritu Santo poderosa no necesariamente tiene que dar evidencia de hablar en lenguas, ¿sí? Porque si bien puede ser una evidencia, no es la única, ¿sí? Sobre todo la evidencia que el Espíritu Santo está al control es el cambio en el carácter, en la forma de pensar, en la forma
de hablar. Ahí sí se ve el obrar del Espíritu Santo. Entonces, otra, y no lo digo en plan de crítica, es una instrucción, estoy solamente dando una instrucción. Si la persona tiene lenguas, pero no tiene interpretación, entonces todo el capítulo 14 de Corintios está dedicado a esa instrucción, léelo con calma. Si no tiene una interpretación de lo que está hablando, dice que se calle y que hable esas lenguas para Dios, ¿sí? A menos que haya alguien que las interprete. Entonces es otro don muy, muy interesante, ¿no? Y entonces podemos ver que el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente. Solo Él decide qué don a cada uno debe tener. ¿Sí? Así que, al final de esta misma carta, ahora después pone una analogía muy interesante acerca del cuerpo humano, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces nos habla acerca de, ahí a partir del verso 12, que nos habla acerca de que todos somos parte de ese cuerpo, como esa analogía del cuerpo de Cristo, y nos pone el ejemplo, por ejemplo, dice el verso 15, si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso deja de ser de parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejará eso que de ser parte del cuerpo. Entonces está diciendo que cada uno, en un sentido analógico, comparativo, en el cuerpo de Cristo podemos ser boca, no todos podemos ser boca, podemos ser ojo, podemos ser oído, podemos ser mano, podemos ser pie, ¿sí? Por eso, amado, amada, tú tienes que saber y descubrir cuál es tu don. Si tú quieres ser ojo, pero Dios te mandó a ser oído, tienes que aceptarlo. Si Dios te puso a ser boca, pero tú quieres ser mano, tienes que aceptarlo, tienes que pedir que el Señor te muestre. Ahora, dice esta palabra hermosa que todos somos, que nosotros tenemos que tener esa unión con otros para que haya una armonía entre los miembros del cuerpo de Cristo, a fin de que los miembros nos preocupemos unos por otros. Entonces, un ejemplo que se ha escuchado muy comúnmente es cuando tú vas a clavar un clavo y te das con el martillo en el dedo. Todo tu cuerpo se va a consolar al dedo, ¿sí o no? Pero no todo tu cuerpo va y reprende al dedo y machuca al dedo y corta el dedo, ¿verdad que no? Bueno, en el cuerpo de Cristo tenemos que hacer lo mismo. Cuando algún miembro del cuerpo de Cristo falla, nosotros no somos quien para ir a darle el tiro de gracia. Somos alguien que Dios nos ha dado capacidades espirituales, sabiduría, palabra, para saber cómo tratar, cómo orar, cómo interceder por esa persona. Somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Formamos parte de un cuerpo con el cual Jesucristo es la cabeza, ¿sí? Entonces, cuando está diciendo, ya al término del capítulo 12, dice el verso 31, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y también aquí hay un subtítulo y no había subtítulo en la escritura original y se va directamente a lo que le llamamos capítulo 3, ¿sí? El Salmo del Amor. Y habla de la importancia de que estos dones vayan acompañados de amor. Porque si tú descubres tu don y te vuelves jactancioso, soberbio, altanero, mandón, ¿verdad? Pues ya no estás haciéndolo con amor. Y fíjate lo que dice el apóstol, porque va pegado a esto. A veces lo vemos nosotros en nuestra ignorancia separado, pero esto quiere decir lo mismo. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, hablando de lenguas, ¿verdad? Y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, los misterios, le llama otra versión,
y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. ¿Sí? Entonces aquí tiene que estar vinculado los dones del Espíritu con la preciosa manifestación del amor del Señor. Necesitamos, yo me acuerdo cuando empecé a descubrir mis dones, Dios me dio una palabra muy, muy personal y me dijo, asegúrate de ministrar con misericordia. Y sí, porque de momento me da una palabra de ciencia, o sea, me muestra algo que a la persona le cuesta trabajo admitir o confesar, pero yo no soy el juez que acusa, ¿sí? Sino me lo revela Dios para ayudarle a que entienda que es Dios quien ya conoce eso que tiene ahí guardado, y lo que Dios pretende es que reconozca su carencia, su necesidad. ¿Ves? Pero hasta el decirlo, que sea con misericordia, que es acompañada de bondad, de amabilidad, de ternura, ¿sí? Nunca con el dedo acusador, jamás. Y entonces encontramos a través de estas hermosas escrituras que Dios nos ha dotado de estas preciosas capacidades para que en todo tiempo y de manera particular en este tiempo podamos ministrar a otros de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Y mira, echa mano de los recursos tecnológicos que tenemos ahora en medio de esta pandemia. Todo el mundo quiere que esto se termine, pero no sabemos cuándo va a terminar. Pero mientras que sucede, lo que sí tenemos que hacer es mandar mensajes de WhatsApp, ya sea de texto, ya sea de audios, transmitir. Tenemos que compartir textos de la palabra, estudios devocionales, enviarlos a la familia, enviarlos a los conocidos, enviarlos a los compañeros de escuela, a los compañeros de iglesia. Yo me gozo mucho ahora que tengo contacto con el grupo de exmineros en Facebook, porque muchos de ellos pues fueron compañeros míos de niña, de adolescente, de joven. Algunos me conocieron de joven y eran niños, pero me recuerdan, y entonces ahora tengo nuevamente un contacto, aunque no los he vuelto a ver en lo personal. Y lo que yo pretendo de parte de Dios es edificar su vida, edificar su fe, no entrar en polémica, no entrar en discusión. ¿Sí? Ahora vamos a otra cita bíblica. No sé si esto te está ayudando, te está aclarando, pero es importante, y aquí hago un breve espacio. Estamos hablando de los dones espirituales, de los cuales habla el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y estamos hablando de la importancia de las 3D, que tienes que descubrir tu don, que tienes que dedicarlo a Dios y tienes que desarrollar. Esto lo dije al principio, pero para aquellos que se acaban de conectar, necesitas, ahora mínimo cada un creyente tiene un don nacido de nuevo, ¿sí? Tiene un don, pero puede tener varios, porque luego de momento vemos personas que tienen muchos dones y hasta nos da envidia, como dicen por ahí, envidia de la buena, y déjame te digo que no hay de esa, para nada. Al final de la diapositiva anterior yo te podía poner que los dones son para edificar, fortalecer la fe de otros, para discernir y para interpretar la palabra del Señor. Pero también los dones, esas capacidades espirituales, no se imitan, no se copian, menos se envidian ni se rivalizan, ¿sí? Y yo me acuerdo, fíjate, mucho tiempo yo participé en coros musicales dentro de la iglesia, y yo debo de confesarte que yo tenía mucha vanidad y mucha soberbia, porque cantaba bien. Y el que cantaba mal yo lo juzgaba, lo criticaba, pero si había alguien que cantaba mejor yo lo envidiaba.
Entonces Dios me fue llevando en el camino de hacer morir los deseos de la carne. Ahora, no es nada grato, pero es necesario. Y yo le entré. Yo voy a hacer morir los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Y empecé a negarme a tener ese tipo de comparaciones, de envidias, de rivalidades, porque no, eso no es lo que Dios ha producido en nuestro corazón. Pero fíjate lo que dice Romanos 12, 4 al 8, también todo el capítulo 12. Es importante leerlo completo. Pero aquí se destaca otra lista de dos. Verso 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Fíjate otra vez en Corintios, 1 Corintios 12 y ahora Romanos 12, que no se te van a olvidar, habla la misma analogía en cuanto al cuerpo y nos aclara, ¿sí? Una, que somos un cuerpo, lo conformamos con muchas partes, pero cada uno tenemos una función especial. Por eso no es bueno ni envidiar, ni copiar, ni rivalizar, porque cada uno tiene un llamado, una función. Pero que también, aunque somos de diversas partes del cuerpo, nos pertenecemos. Nos tenemos que aprender a amar unos a otros. Ahora, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. De ahí la importancia que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, si vas a hablar palabras de Dios, que sea aquello que esté escrito, ¿sí? Olvídate de tus sueños y de tus visiones. Eso, Dios tiene que hacer una obra muy preciosa, muy poderosa y muy profunda para que realmente aquellas visiones y aquellos sueños que Él te revele hayan pasado por el trato purificador, para que no se mezcle ningún asunto humano y menos diabólico, ¿sí? Entonces, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Fíjate, si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Exhórtalos es otra palabra símil, ¿verdad? Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Fíjate, estos son los dones del Espíritu. No estamos hablando de cosas extraterrestres, estamos hablando de cosas que se aplican aquí en la tierra, aquí y ahora. Y a la gente le hace tanta falta recibir palabra de Dios y no sueños engañosos. A la gente le hace falta ver las manos de Jesús sirviendo a través de sus discípulos aquí en la tierra, servir a otros, ¿verdad? Enseñar la palabra, enseñar aquello que permanece para siempre, animar, alentar, consolar. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo produce en el interior, el dar, ¿sí? Hay gente que por naturaleza es generosa, pero el don de generosidad va más allá de solo dar cosas, da vida también, ¿no? La propia vida. Y si eres líder, tienes que ser serio y responsable, porque significa que vas a estar al frente de gente que va a estar siguiéndote, siguiendo tu ejemplo. Ayer leía de los capítulos de Mateo más complicados cuando el Señor le habla muy duramente a los líderes religiosos de su época y les decía, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, escuchen lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Fíjate. Y un líder tiene que ser uno que vaya a la par, que lo que enseña y lo que hace es lo mismo, ¿sí? Y luego, si tienes el don de mostrar bondad, hazlo con gusto. Y no es ser bueno, no. Estamos hablando de ese don de ser de bondad, pero también de ese fruto.
Y ambas cosas vienen del Espíritu Santo. En esencia te recuerdo que no somos buenos. Nuestra inclinación natural es a lo malo, pero Dios nos capacita para hacer lo bueno y ser bondadosos. Esto es de lo que Dios hace a nuestro favor. Recuerda, somos un solo cuerpo. Aunque pertenezcas a otra congregación, a otro grupo, que te reúnas en un grupo pequeño, en un grupo numeroso, somos un solo cuerpo en Cristo, le pertenecemos a Él, y por eso tenemos que aprender a armonizar con otros creyentes que igual y no tienen el mismo pensamiento acerca de toda la doctrina, pero que tengamos un pensamiento en común, que es Jesucristo como único Señor y Salvador, y la promesa del Espíritu morando en nuestro corazón. Y para terminar, este tema se me antojaba darlo como por partes, ¿no? Pero bueno, dije, el Señor me trajo las escrituras, las puse y quiero hacerte como un condensado. Si me fui demasiado rápido, por favor vuelve a ver este mensaje. Varias hermosas luego me llegan a escribir, a decirme lo estoy volviendo a ver, porque me fui muy rápido y necesitaba poner pausa y buscar en la escritura. Hazlo, ¿sí? Hazlo con toda confianza. Efesios 4 del 11 al 13. Ahora dice Pablo hablando a los Efesios. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Fíjate qué hermoso. Acuérdate que Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo, ¿verdad? La misma persona. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y aquí se habla de los 5 dones que deberían de ser como el tronco común para el ejercicio de otros dones, ¿verdad? Pero estos no son títulos mayores donde la gente se llene de soberbia y de orgullo porque los tiene. No, claro que no. Fíjate la responsabilidad tan grande si tienes alguno de estos dones, ¿eh? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Estos no son para estar haciendo alarde, para estar menospreciando a otros, para corregir que nos llamen por el título. No. Estos son preparadores para que el resto de la gente, de la congregación, de los miembros, lleven a cabo la obra de Dios, conociendo cuál es su don, desde luego, conociendo cuál es su llamado. Y de esta forma se edifica la iglesia, no se divida, no se destruya, no se critique, no se separe, no, sino que edifique la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Ahora fíjate el verso 13. Ese proceso continuará. ¿Cuál proceso? El de preparar al pueblo, el de preparar a los miembros, el de preparar a la iglesia. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Y yo esto lo veo en chino, mi amado. La verdad. ¿Sí? Estos siervos, ¿sí? Apóstoles, profetas, estamos hablando de dones, ¿sí? No de títulos, de dones. Para mí un apóstol es un plantador de iglesias. Es uno que va con esa visión misionera, que no solamente predica el evangelio como el evangelista, por ejemplo, va y predica el evangelio y luego se va a otro lugar. No. A diferencia del apóstol, es el que se queda un tiempo, levanta y en una congregación deja ya establecido el pastor principal, deja establecido allí el orden del trabajo de la iglesia, y de esta manera, ¿sí?, él se va a otro lugar y establece también esa obra preciosa, y también levanta pastores, levanta maestros, levanta siervos. ¿Sí? El caso del profeta es uno que predica la palabra y no se sale de la palabra. En el caso del pastor es alguien que tiene un corazón para las ovejas.
Un corazón como el pastor de los pastores, que es Jesucristo el príncipe, y que da su vida por las ovejas. Es uno que busca las ovejas, que las alimenta, que las consuela, que les sana la piernita rota, ¿sí? Que las lleva a pastos verdes, que las lleva a tomar agua, que les da seguimiento en su caminar de fe. Ese es un pastor, no alguien que habla bonito y que predica con excelencia nada más, ¿verdad? Y un maestro es aquel que establece los principios de la doctrina base que están en la palabra de Dios y nos llama a preparar a la gente para que enfrente el desafío de cada vida. Ahora, fíjate, tenemos que tener proceso continuo para alcanzar unidad, conocimiento y madurez. Este es el propósito de esos dones, que tienen mucha más responsabilidad, ¿sí? Es decir, termina diciendo el apóstol, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mis amados, nos falta todavía mucho. A final de cuentas, todo esto apunta a Jesús. El ser como Él, el parecernos a Él. Ya dejemos de estar queriendo ser como otros. Y hay influencias, ¿no? De momento empieza a desplegar un predicador muy talentoso, muy reconocido. Todo el mundo quiere predicar las mismas posturas, hasta la misma vestimenta. Lo mismo pasa con los líderes de alabanza. Empieza a ver esas influencias del liderazgo, que no digo que sean malas, y entonces todo el mundo quiere imitar las formas externas, ¿sí? Y cuando alguno de estos exponentes llega a caer en algún pecado grave, viene allí la decepción tremenda, porque pusieron sus ojos en el simple ser humano. Y necesitamos reconocer que todo esto de los dones, de las capacidades, se trata de Jesucristo, que nos está habilitando mientras estamos aquí en la tierra para hacer reflejo de su gloria aquí. No es para nuestra ganancia propia, no es para nuestro bien exclusivo, egoísta, sino es para darnos en servicio. Y si el maestro lavó pies, ¿qué nos queda hacer a ti y a mí? ¿Sí? Entonces, me llamaron la atención varias palabras y en mi texto que puse en el PowerPoint los puse en letras que me resonaran. Este proceso de los dones, ¿verdad?, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, ¿sí?, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y estas palabras las dice el apóstol inspirado por el Espíritu, porque en la iglesia hemos tenido que ser testigos de la inmadurez, gente que por años y años y años asistía a una iglesia inmadura, en discordancia, en nada de armonía, en falta de conocimiento profundo, imitando a otros o criticando a otros. Pero lo que menos podría reflejar es el carácter de Jesús, y no debemos de permanecer así. Nuestra medida es Jesucristo, y como nos falta mucho por lograrlo, necesitamos disponer el corazón y esforzarnos para ser obedientes, fieles y humildes como el Maestro lo fue. Yo no sé tú, pero si tú tienes los dones que el Señor en su misericordia te ha concedido, ponlos a trabajar ya, ¿sí? Dedícalos al Señor, desarróllalos, hazlos crecer, que realmente tomes en serio esto que el Señor te ha dado. Pero si no conoces cuáles son tus dones, tomes muy en serio a partir de ahora tomar un tiempo para esta búsqueda. Y leyendo todas estas escrituras, ¿sí?, el Señor te va a dar luz y te va a dar guía para confirmarte qué parte en el cuerpo de Cristo tú eres. Hace muchos años, termino con esto, cuando yo descubrí literal que Dios me había puesto por oreja, ¿sí?,
porque escuché y escuché y escuché tantas vidas viviendo allá en Ciudad Juárez mayormente. Y escuchaba y escuchaba. Y una persona que llegó una ocasión a compartir me dijo, Dios te puso por oreja. Y me acordé de este pasaje, ¿no? de Corintios y de Romanos. Y créeme que yo me podía pasar horas y horas escuchando. Sí el dolor, sí la tristeza, pero también me había dado el ser boca, el enseñar. Y entonces yo en el transcurso de escuchar iba enseñando, iba dirigiendo, iba corrigiendo. ¡Qué maravilloso! Y desde ese tiempo que Dios me confirmó esto, me queda la seguridad de saber cuál es mi lugar en el cuerpo de Jesucristo. Por eso no envidio, no rivalizo, no copio otros llamados, otros ministerios. Pero tú deberías hacer lo mismo. Saber cuál es tu lugar y aceptarlo con humildad y con gratitud. Y decirle al Señor, cualquier don que tú me des, Señor, que sea realizado con amor, para tu gloria y para edificar a otros. ¿Quieres orar conmigo? Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús, para pedirte que tu Espíritu Santo, dador de esos preciosos y poderosos dones, manifieste a quien no sabe cuáles son sus dones, pero también confirme a quien sí sabe. Y de manera también particular te pido por aquellos que han descuidado sus dones, que los han pasado por alto, que los han ignorado, y que hoy se les recuerda que van a tener que rendir cuentas de esas capacidades. Te pido en el nombre de Jesús que cada uno que sea receptor y reconocedor de sus dones, tú trates con lo profundo de su corazón, quitando toda soberbia, toda altivez, toda arrogancia y toda esa inclinación pecaminosa a querer usarlos de una forma equivocada. Yo te ruego en el nombre de Jesús que en el ejercicio de estos dones, ahora que hay tanta gente, mi Dios, que está necesitando esa palabra profética, esa palabra de ánimo, esa enseñanza correcta, esa ayuda, Señor, esa expresión, Señor, de ese consejo sabio, que pueda tu cuerpo como iglesia ir a donde tú quieras llevarlo y ser esa parte que marque la diferencia en el diario vivir, en el hogar, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en las reuniones familiares, que Señor se pueda dar esta manifestación preciosa de tu Santo Espíritu para que muchos puedan dar gloria a tu precioso nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo para que podamos con gratitud recibir esta palabra con mansedumbre y reconociendo que tenemos que activar nuestra fe, que no podemos estar pasivos, que tenemos que corresponder a aquellas dádivas que tú nos has dado para que podamos ser, en primer lugar, agradables a tu presencia, pero también instrumentos útiles en tus manos. Gracias por tanta riqueza, porque de esto, Señor, no tuvimos que dar un solo peso para poder adquirirlo. Fue por gracia y por la obra de Jesucristo en esa cruz, venciendo esa tumba y estando a la derecha tuya ahora, intercediendo por nosotros. Gracias por preciosas bendiciones que vienen de tu gracia, de tu regalo y de tu bondad. Bendito seas por siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, yo espero que este tema haya sido muy enriquecedor para su vida y que se dediquen a darle lectura a todos los pasajes completos. Por favor, escríbeme ahí un mensajito si el Señor habló a tu vida, te confirmó algo y te trajo esa palabra que tú estabas esperando, para saber para qué estás aquí en la tierra. ¿Sabes para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendiciones, un abrazo bien grande y nos vemos en la próxima.